Él es Rubén Chirinos. Rubén Chirinos está al frente junto con su padre de una de las encuestadoras más conocidas y más prestigiosas de Venezuela. Y es que lo estoy llamando, como habíamos hablado hace 4 o 5 días, para que nos preparara un programa sobre lo que piensan los venezolanos de los 3 puntos que estamos analizando finalizando el año, como son los 3 éxitos y los 3 equivocaciones o fracasos. Primero, del gobierno interino. Segundo, de la narcodictadura, éxitos y fracasos 3 y 3. Y en tercer lugar, de la política exterior norteamericana frente a Venezuela, 3 éxitos, 3 fracasos. ¿Por qué de la política exterior norteamericana frente a Venezuela? Porque evidentemente el principal aliado que tienen los demócratas venezolanos, es decir, los que están luchando por la liberación de Venezuela y porque volvamos a ser lo que éramos antes y que siempre fuimos, pues es los Estados Unidos. Bienvenido entonces, Rubén Chirinos. Cuéntanos. Hola Napoleón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos, tu audiencia. Y bueno, sí, en ese orden de ideas, tomé un buen rato para analizar. En términos generales, de verdad que los que no figuran en las victorias o los éxitos, tanto del gobierno de Maduro, el gobierno interino, o la misma política exterior de Donald Trump, los que no figuran en esos éxitos son los más importantes actores de toda esta trama, que son los ciudadanos. Son los que al final, según nuestra apreciación por los resultados que hemos obtenido a lo largo del año, son los que terminan siendo los constantes derrotados o los que no se benefician de ninguno de estos éxitos relativos. Entonces, en ese orden de ideas... Perdona que te interrumpa. A mí me faltó decir en la presentación que a lo largo de estas semanas hemos conversado con algunos de los analistas más respetados del país para que nos digan, para que nos hablen de esos 3 puntos que te estoy pidiendo que analizáramos en los próximos minutos, para saber qué piensa la mayoría de los venezolanos. Ya no qué piensa Humberto Calderón Berti o cualquiera de los que hemos hasta ahora entrevistado, ni siquiera lo que piensas tú, sino lo que Correcto. según tu trabajo puedes sacar justamente a lo largo de este año lo que piensa la mayoría de los venezolanos, que eso es exactamente una encuesta. No significa que es exactamente todo el mundo, la gran mayoría, sino lo que piensan en el momento de la encuesta, que no suele variar mucho en estos casos. Entonces, aclarando ese punto, te seguimos escuchando. Perfecto, Napoleón, ¿no? Y en ese mismo orden de ideas, tú acabas de dar en el clavo en cuanto a algo, en la poca variabilidad de la poca capacidad de cambio, mejor dicho, de muchas variables en Venezuela, que ya se han convertido ya de naturaleza casi determinística, debido a lo monótono de la situación, a lo ya constante de las expectativas y de los pensamientos y sentires de los ciudadanos. Entonces, tiene mucha razón en eso. Esos cambios no son como en otra hora muy abruptos de un mes a otro, más bien se han convertido en variables ya casi deterministas. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, tenemos un material que debes tener ya a la mano, en donde hay algunas láminas que consideramos le dan peso a esta interpretación. En primer lugar, victorias para el gobierno del gobierno de Maduro, de Guaidó, el gobierno interino. Como dije en un principio, yo creo que todas las victorias, tanto del gobierno de Maduro como el del gobierno interino, o las del mismo Trump en política de Venezuela, son victorias pírricas, porque el gran no ganador y el gran ausente es el venezolano, el ciudadano de a pie. Entonces, son victorias para grupos, para ellos, entre las que pudiera... Voy a tomar los lentes para apoyarme porque tengo números aquí anotados. Por ejemplo, yo pienso que Juan Guaidó, en base a lo que opinan los venezolanos, ha obtenido una gran victoria al mantenerse tanto tiempo con tan poca popularidad y tan poco apoyo ciudadano, para mantenerse tanto tiempo en la cúspide política de lo que es el grupo opositor venezolano. Nuestros números, desde haciendo una retrospectiva del año 2010, en febrero del 2019, Juan Guaidó llegó a tener 84.6% de apoyo popular.
una cifra abrumadora. Estamos hablando de febrero del año 2019. Ya en marzo, esa cifra, después de lo del el 23 de febrero y la entrada de la ayuda humanitaria y toda esta serie de cosas que empezaron a suceder, llegó a 63.3 según nuestras cifras. Luego en mayo, después del 30 de abril, llegó a 49.8. Ya para el mes de octubre del año 2019, nuestras cifras nos ubicaban a Juan Guaidó, y lo vas a tener en una de las láminas que te enviamos, en 19 puntos porcentuales, un poco menos. De ahí en adelante, podemos hablar que de todo el año 2019 fue una caída estrepitosa. Hoy en día la capacidad de movilidad, de apoyo de Juan Guaidó es de 6.7 puntos. O sea, cómo Juan Guaidó se ha sostenido en ese rol protagónico con tan baja popularidad desde el punto de vista de su percepción personal. Yo creo que es una victoria para él. A alguien con tan poca popularidad, y algo similar sucede con Maduro también, pueda mantenerse tanto tiempo cuando los venezolanos esperaban un cambio. Entonces es una victoria para él haberse mantenido allí. Ahora, para los venezolanos no lo he visto así, no es una victoria para los venezolanos no esperaban eso. Para Guaidó quizás seguramente lo sea. En el mismo orden de ideas, se ha mantenido ese mismo tiempo como un segundo victoria, con un respaldo de un número de países que no son poco importantes, son países importantes que le han brindado ese apoyo, en detrimento de que la mayoría dentro del país le generó unas expectativas en él, las depositó, no se cumplieron y pasó la factura. Y ya lo que está es generando intereses esa factura que Guaidó no le cumplió a los venezolanos, con culpa o sin culpa, expectativas generadas, no cumplidas, genera una factura que debe ser cobrada por la ciudadanía, por la popularidad, y genera intereses con el paso del tiempo. Eso es una segunda victoria, mantenerse en ese mismo nivel, con ese apoyo internacional, aunque está en estos momentos en un punto muerto, probablemente con lo que se avecina en las próximas semanas, pero haberse mantenido tanto tiempo con tan poco respaldo popular en el país es algo importante. Y una tercera, lo creemos así, pues tenemos cifras con respecto a tanto a Maduro o a Guaidó, coinciden en este punto, es el hecho de mantener un entramado que lo sostiene desde el punto de vista de mercadeo, de imagen. Hay un 70% de los venezolanos que critican eso, tanto del lado hacia Maduro como hacia el lado hacia Guaidó, en cuanto al hecho de que no se representa, no se muestra desde el punto de vista comunicacional dentro del país la realidad del sentir y del vivir de los venezolanos. Entonces se presenta en la realidad del sentir y el vivir y el pensar es de los políticos. En este sentido, Guaidó ha mantenido una estructura que lo ha mantenido desde el punto de vista de mercadeo en un nivel de protagonismo, que no se corresponde con el apoyo popular. Ahora, esa estructura ha tenido que pagar un alto costo en cuanto a su credibilidad, en cuanto a algunos medios de comunicación, en cuanto a algunos factores de influencia, que han tenido que pagar con parte o importante parte de su credibilidad el hecho de mantener a la fuerza, desde el punto de vista de mercadeo y desde el punto de vista de imagen, una figura que lamentablemente para un sector importantísimo y el mayoritario del país perdió fuerza desde el mediados del 2019, pero ya el inicio del 2020 era algo bastante debilitado. Entonces, el haberse mantenido tanto tiempo sin tener el respaldo popular y tener ese apoyo internacional y el mantener esa estructura que lo sigue de una manera publicitaria, dándole un protagonismo que los venezolanos no lo sienten así, son victorias para él, para el gobierno interino. Pero claro, hay otros eventos que son contrastantes, son victorias pírricas porque no cuentas con los ciudadanos. Derrotas consideramos que desde lo que hemos medido. Espérate, Rubén, espérate un momentico. Solamente el hecho de que los venezolanos, en medio de una narcotiranía, no se trata de una dictadura, se trata de una narcotiranía, ¿no? No se trata de que está solamente armado los generalotes que están comprados, como suelen hacer todos estos tiranos, ¿no? Sino que están armados los narcotraficantes, están armados los terroristas colombianos de las dos bandas terroristas que hay, ¿no? El ELN y la FARC. Están armados los civiles que ellos han armado, que la narcotiranía ha armado siendo civiles,
y así tienen el apoyo de los gobiernos de las mayores dictaduras existentes hoy en día, como es Rusia, China y los musulmanes radicales. Eso es un tremendo triunfo. O sea, el hecho de que tengamos un gobierno interino, que la mayoría de en las dictaduras, los que luchan contra las dictaduras no pueden tener y tienen que vivir o en la clandestinidad unos y en el exilio otros, ya es un exitazo. Yo no entiendo Claro, por qué la gente no lo ve. Y déjame decirte una cosa de Guaidó. ¿Ah? Déjame decirte una cosa de Guaidó. Yo no sé cómo estará su popularidad, pero el hecho que ese muchacho, porque es un muchacho, ¿ok? Ese muchacho que le tocó, no sé si en suerte o desgracia, liderar el gobierno interino, se meta en los autobuses y en los barrios, ¿no? A tratar de convencer a la gente de que vayan a la encuesta. Ese muchacho es muy valiente. ¿Por qué la gente no ve eso? Claro. ¿Qué es lo que Lo quiere? que pasa, Napoleón. Porque él prometió acabar con la dictadura, ok, con la narcodictadura, pero eso no solamente depende de él. Fíjate que Trump, ¿no? Que con lo peleón que es y siendo el presidente de la primera potencia mundial, tampoco pudo, porque es que no pudo, porque es muy difícil. No es que lo hayan hecho mal o bien, todo el mundo tiene sus defectos, pero tanto Trump por un lado como la gente de Guaidó por otro lado, hacerlo. Lo que pasa es que es muy difícil y no es de la noche a la mañana. Pero sucede, Napoleón, que cuando vamos a los venezolanos, que son el actor de la variable, la ecuación más ponderante, más pesada en toda esta fórmula, la variable más pesada en la ecuación, los ciudadanos ya llevan en este sufrimiento, en este entramado mafioso que hay en el país, porque tú lo describes muy bien, hay un entramado mafioso que de hecho lo han denunciado últimamente también desde el punto de vista de la iglesia, cómo desde el punto de vista se ha ido penetrando el país con movimientos extremistas. O sea, esto es un entramado mafioso que ha secuestrado a la venezolanidad y la ha secuestrado a un punto tal que no solamente es el tiempo que tiene sufriendo por querer un cambio y esperarlo, sino que cuando pero yo lo estoy analizando hace el diagnóstico. Yo lo estoy analizando desde afuera y fríamente y no buscando que me quieran o no, o que me den votos o no, ¿ok? O que me retuiteen más o menos, como hace muchísima gente, ¿no? Que adula con tal de que le tengan, ¿cómo se llama? Retweets. Sí. Los checoslovacos. Pero es el ciudadano, Napoleón, es el ciudadano. Ya va. Estamos haciendo un análisis en base a tus estudios y a tus encuestas. Los checoslovacos, ¿no? Que no estaban enfrentándose a una narcotiranía, sino a una dictadura comunista rusa. Tardaron mucho más. Y los checoslovacos también, ¿no? Y los cubanos muchísimo más. O sea, 20 años para sufrirlos es demasiado, es mucho. Pero en la historia, no es mucho. Pero estamos hablando de un ciudadano, estamos hablando no de los checoslovacos, no de los cubanos, estamos hablando de un venezolano que entendamos que el ciudadano venezolano en términos generales es un ser que evalúa las cosas y espera resultados prontos. Hay otras variables que en el caso de los venezolanos, afectan también. Fíjate tú, hay un aspecto anímico que lo tengo como una victoria del gobierno de Maduro, pasa que no estamos desviando, ¿no?, de las derrotas y victorias, que es un punto neurálgico. La venezolanidad, por ejemplo, tenemos un país en donde un 57% de los hogares está fracturado por la frontera y por la migración. O sea, se han golpeado el espíritu del venezolano, de la capacidad de raciocinio del venezolano, de la capacidad de reacción del venezolano. Hoy es un venezolano entristecido, angustiado, atormentado. O sea, se ha secuestrado de manera, desde varios frentes, tanto de hecho con las armas, como desde el punto de vista mental, emocional, en la calidad de vida. Entonces el ciudadano está simplemente angustiado, se siente acorralado y secuestrado y espera resultados inmediatos. De hecho, espera resultados por la vía de fuerzas. Entonces, mientras no los vea venir y no los mencionen,
Ese fue un requerimiento que muchas veces se le hizo a Guaidó, el hablar del pedir la ayuda, el hablar de que se implementara la fuerza. Y eso es una expectativa que está ahí en los venezolanos. Porque los venezolanos piensan, por eso no hay emoción ni con la consulta popular, ni mucho menos con la parlamentaria, porque han votado tantas veces, se le ha consultado otras veces, han hecho lo que le han pedido. Los venezolanos piensan que solamente con una acción de fuerza que esto se puede resolver. Y como no se pide, y como no se enarbola frontalmente como lo esperan los venezolanos, de ahí viene una decepción. Bueno, entonces, claro, en los zapatos de este país es muy difícil. Perdón, se pidió varias veces que la gente saliera a la calle y cada vez que se pedía la gente salía a la calle. ¿Okay? Es correcto. Lo que pasa que en lo que sí estoy de acuerdo contigo es que estamos un país en progreso como ningún otro país en el mundo, o muy pocos países en el mundo desde los años 50 hasta los años 80, por citar una época, ¿okay? Acostumbrados a que si uno luchaba, triunfaba, que si uno luchaba podía llegar inclusive a ser hasta presidente de la República, como le pasó a Hugo Chávez. ¿Okay? Si uno luchaba, el hijo de una persona pobre podía llegar a ser doctor o ingeniero, etcétera. Estamos acostumbrados a una Venezuela que era una excepción en el mundo, por eso llegaba gente de todas partes del mundo y por eso nos pesa tanto, porque fuimos de un extremo a otro, caímos bueno, como suele suceder en la mayoría de los países del mundo. Acuérdate que los imperios cayeron. O sea, los romanos ya no son imperios, los españoles ya no son imperios, los ingleses ya no es un imperio, los rusos ya no es un imperio, ya no es la segunda o compitiendo con los Estados Unidos como primera potencia mundial. Eso es lo que nos pasó a nosotros. La decepción y la división de las familias las tuvieron los europeos. Los europeos tuvieron 2 guerras seguiditas. Después de la segunda, que vino la gran inmigración, ¿no? Ahí se dividieron las familias y demás. Tenemos que ver también las cosas no tan pesimistas porque nos vamos a amargar todavía más. Y sí hay que seguir saliendo a la calle. Los adulantes, los que buscan el retweet van a decir, claro, eso es muy fácil desde afuera. Bueno, uno está afuera porque ametrallaron la casa y amenazaron con matar a los hijos de uno. O sea, que era más peligroso para la dictadura yo que mucha gente o que la mayoría. Pero sí hay que seguir saliendo a la calle. ¿Qué quieres que te diga? Esa es la historia de la humanidad. Pero los venezolanos están pasando este duelo, Napoleón. Están en un proceso de duelo, de entender, de reaccionar, de asimilar. No ha sido un periodo fácil. No todas las sociedades en la casa tenían los elementos culturales, familiares, para que esta división familiar generara una fuerza, una estamina. En el caso del venezolano ha sido un golpe bajo, no ha tenido las mismas herramientas. Ya es un asunto psicosocial que amerita un estudio particular, pero ciertamente ha sido un ciudadano que le han golpeado en el aspecto anímico, se ha esperanzado y no se consigue en un estado depresivo social, nacional. Ahora, hay que ayudarle a salir de él, pero no se le puede pedir a alguien que está en estado depresivo, de repente, estoy haciendo una especie, una analogía, que salga al otro día a una fiesta, porque primero hay que sacarlo del cuarto, luego sacarlo de la sala, luego sacarlo de la casa. Pero y así, dándole solamente mensajes negativos lo vas a sacar de eso. Hay que decirle, mira todo lo que ustedes han logrado. Es verdad, hay que seguir luchando, ¿no? Porque es un problema de todos, no solamente de los militares, ni de los norteamericanos, ni de los colombianos, sino un problema fundamentalmente de los venezolanos. Y otra cosa, en cuanto a Guaidó y compañía, a quien no conozco, ni siquiera he pedido una entrevista con él nunca en mi vida, ¿ok? ¿Cómo se llama? Les diría de Guaidó, eso es lo que hay. Como decía la canción de Amigos Invisibles. Si hay otros mejores, estamos esperando, ¿no? Para apoyarlos, claro, y auparlos, pero que salgan y lo demuestren si hay otros mejores. Esa es una de las expectativas de los venezolanos. Esperan que aparezca algo mejor, pero eso bueno, tiene que hacerse. Que lo busquen y que lo aupen. Que aupen a sus líderes regionales, a sus líderes locales. Pero es un proceso que va a tomar tiempo, Napoleón.
y evidentemente eso contrasta con el cortoplacismo y la necesidad de urgencia que está planteada de hace un buen tiempo. Y eso genera todo este choque. Otra de las cosas que teníamos aquí. ¿Consideras que es un éxito diciendo que en el fondo es un fracaso? Como es que exista un gobierno interino, que a mí me parece que es un tremendo éxito, como es un éxito de Maduro y su banda de delincuentes, porque Maduro es un narcotraficante, un asesino, y no lo digo yo, lo dice Justicia Internacional, ¿ok? Es un éxito que todavía esté allí. Es correcto, y ahí iba yo también. Así como tiene éxito Guaidó en estar con baja popularidad tanto tiempo en un rol protagónico, tiene un gran éxito en ese aspecto Maduro cuando... Pero más éxito, ojo, más éxito tiene la lucha democrática Guaidó y compañía, ¿no? Que no tiene armas, que han torturado y asesinado a tanta gente, militares y civiles, y ahí está en los autobuses buscando el apoyo popular. Bueno, también hay que darle mérito a la gente, ¿vale? Tampoco es así de que todo es una mierda. Todo lo que venga de la oposición es una mierda. Pero eso sí, todo lo que venga de afuera es una maravilla porque Superman viene de afuera. No, yo no estoy de acuerdo con eso y tú me perdonas. No te lo estoy diciendo a ti, estoy haciendo un comentario. Lo que son los porcentajes. Lamentablemente ese es el problema de Guaidó, que cayó trepitosamente ante los ojos de los venezolanos. Sí. Ese es un problema que lamentablemente lo tiene y pese a haber caído, bueno, ahí está, es un triunfo para él estar allí teniendo baja popularidad. Lo mismo que sucede con Maduro. Maduro tiene un rechazo superior al 81.2%. Gente que dice, que decía que Maduro, el chavismo y el socialismo dejen el poder ya. Eso es una victoria, para Maduro una victoria día a día estar en el gobierno, porque todos los días los venezolanos, hay esos más livianos que uno. Yo no quiero que deje el poder ya, yo quiero que desaparezcan de la tierra. Bueno, para Maduro todos los días es una victoria estar en el poder, porque los venezolanos, como te comentaba en un principio, esto es una variable ya determinística. En términos estadísticos, las variables determinísticas son aquellas que poco cambian, como en el caso de los rasgos físicos de las sociedades, cuando se ve al indígena. Bueno, la variable determinística poco cambia muy tenuemente a lo largo del tiempo. Bueno, el rechazo a Maduro es una variable, a Maduro, al chavismo y al socialismo, son variables determinísticas, superan el 80%. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene Maduro en este escenario de alto rechazo? Mira, ya lleva más de 2 años en esto de 75, 80 porcentajes de rechazo elevadísimo. Ahora, todos los días que él amanece y sigue en el gobierno es un éxito para él, porque, bueno, era para haberte salido del gobierno con tan baja popularidad y con tanto rechazo. Porque más que baja popularidad tiene rechazo también, que es importante mencionarlo. No solamente que no lo quieren, que desean que no esté, hay una desaprobación mayor. Un éxito, como te comenté en un principio, ha creado dentro del país un entramado político comunicacional que lamentablemente invisibiliza a los venezolanos. Es un éxito que él tenga de hecho, tenemos un resultado que lo tiene ahí, el 70.9% de los venezolanos consideran que los medios de comunicación dentro del país es lo que le interesa a Maduro, grupos opositores. Entonces, tener que le sirve para cubrir la realidad y para invisibilizar el sentir y el padecer de la mayoría es un éxito que existe en este país. Ahora, la mayoría sabe que ese telón existe. Lo que pasa es que parte de ese telón también genera este ambiente de presión y de molestia porque no refleja tu sentir, no te ves en el espejo. El venezolano es un ciudadano que se busca reflejar en los medios de comunicación nacional y no se ve y no ver nada, es invisible. Entonces, el ser invisibilizado termina también afectando las bases anímicas y las capacidades anímicas de una sociedad. Eso es algo realizado a propósito, deliberadamente. En eso ha tenido un gran éxito también, porque ese entramado funciona hasta un punto. Y ese entramado es importante recalcar que aunque no tienes ese número en las láminas que te enviamos, a finales del 2015, cuando hubo la elección parlamentaria, inicios del 2016, el instrumento de mayor uso
para obtener información en Venezuela eran las redes sociales y el Internet. Desde el 2016-17 en adelante ha habido un deterioro estructural del servicio a nivel nacional, del acceso al Internet, y en las últimas encuestas que realizamos en donde preguntamos, hicimos preguntas relacionadas a cómo eran, a través de cuáles vías o medios se accedía a la información, nuevamente en los medios tradicionales, la televisión, superaba a lo que es ya la media mundial, que es el uso de las redes, el uso del Internet. Entonces, eso le permitió, eso también tiene un objeto, una causa deliberada, eso permitió impulsar este telón que sirve de muro de contención de la realidad. Es un éxito que él tenga ese instrumento. Seguramente si tuviésemos el mismo acceso a nivel nacional a las redes, al Internet que teníamos en el 2015, anímicamente los venezolanos estarían en otro estado. No, ya le pidieron ayuda a China ya le pidieron ayuda a China para que se haga en Venezuela lo mismo que hacen los chinos, la dictadura china, que es callar, ¿no?, los medios opositores por Internet, que lo hacen muy bien los chinos, por cierto. Para eso sí son muy buenos. Bueno, cuéntanos, entonces, un segundo éxito de Guaidó y el gobierno interino. Me había saltado para el de Maduro. Te había mencionado que haber mantenido el respaldo internacional para Guaidó es un éxito. Se lo había mantenido. Y el haber mantenido la estructura que publicitariamente aún lo aupa y lo sostiene. Esos son éxitos que lo vislumbró. Y los fracasos, así cuando comparamos. Los fracasos no haber ayudado a derrotar la narcodictadura. Dije ayudado porque él no es el que la va a derrotar. Perder la capacidad de cautivar y esperanzar. Eso se ha debilitado su imagen. Ahí, con respecto a la consulta, el 80.6% no espera que la consulta traiga algo positivo. Entonces, esa capacidad de entusiasmar, de captar, de cautivar, se reinventar de la imagen, el perder esas potencialidades es una derrota. El hecho de que esa derrota, de que los venezolanos no lo vean como un político importante, es también una derrota, cuando en un momento fue el político referente en la oposición. Entonces, pasar a no ser visto como un político importante por el 89.1% es una derrota. Y el hecho de que ese apoyo tan alto que llegara a tener en su momento, que superaba los 84 puntos, hoy esté oscilando alrededor de cerca de los 8 puntos, eso en términos generales son retrocesos que tienen que ser vistos como fracasos, porque eran potencialidades en su momento. Ahora, ¿qué llevó a eso? Bueno, ahí caeríamos en un debate, pero son retrocesos importantes que tienen que ser valorados. Tú y yo sabemos que, estemos de acuerdo o no con la consulta, al fin y al cabo, si es parte de una lucha para acabar con el régimen, yo sí estaría de acuerdo con cualquier cosa que se haga. Si es parte, nadie ha dicho que con esa consulta, ¿no?, nadie ha dicho que va a caer el régimen. El régimen solamente cayó una vez a punta de una multitud que fue a Miraflores, ¿no?, y empezaron a tratar de matarla en masa. Es la única vez que cayó el régimen, que por cierto entonces, ¿no?, Chávez demostró y su gente que sabía gobernar mejor, en el sentido de que se movía mejor en el gobierno que la oposición, porque al tercer día regresó Chávez porque no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo y ahí no estaba ninguno de los partidos tradicionales que tanto mérito tuvieron en el pasado, ¿no?, y que tampoco mérito tienen en el presente. Ok, y tan criticados son. Bueno, pero vuelvo a repetir. Una consulta lo que te puede decir, sí, puede ser un gran fracaso del pueblo venezolano, no solamente de la oposición, del pueblo, que la mayoría está en contra de Maduro, porque si no se ve que va mucha gente, eso lo va a aprovechar la narcotiranía para decir, ves que no tienen a nadie, aunque sea mentira, ves que no tienen a nadie. En cambio, aunque no vaya nadie a las elecciones legislativas que pretende Maduro, los medios de comunicación que están tomados, secuestrados, ¿no?, por la dictadura, como siempre sucede en todas las dictaduras, y como sucedió en nuestras dictaduras pasadas también, mostrarán
4 gatos que los tomarán de cerca para que se vean mucho, y aunque tenga muchísimo menos gente de convocatoria, ¿no? Ellos dirán que eso es grandioso. Eso es lo que va a pasar. ¿O tú piensas Eso es correcto? No, coincido contigo, coincido contigo. De hecho, el día 6 de diciembre estamos convencidos, según nuestro último estudio, la participación real no supera los 14 puntos porcentuales. Ahora, estamos hablando de un escenario parlamentario. Aquí yo se lo comenté a varios periodistas. Desde hace varias semanas, algunas encuestadoras se prestaron dentro de esto que tú bien describes, dentro de lo que es la toma de medios y dentro de lo que es el manejo de un telón para maquillar la verdad, se prestaron para hablar de un número, 45%, 46%. Entonces, el día domingo, seguramente, como bien lo dice, los medios se enfocarán en 2 o 3, se creará lo que se ha venido creando, un ambiente ficticio de normalidad, con el fin de darle cuerpo y darle contexto a un número que de antemano lo van a ubicar alrededor de unos 45, 46%, pero que no es así. Entonces vivimos en una gran puesta en escena, que es una de las cosas que contrasta. Los venezolanos saben que no es así. La participación real andará alrededor de los 14 puntos. Aquí se han hecho sacrificios, digámoslo, la palabra no es sacrificio, la correcta. Aquí se ha puesto al país a una situación extremadamente complicada con el tema del coronavirus, que lo hablábamos hace una semana, a la luz de pocas pruebas PCR. Decía hace unos días un periodista deportivo, comenzó el béisbol y salen los enfermos, los únicos enfermos en el país están saliendo en los equipos de béisbol. Qué casualidad, lo que pasa es que no se hacen exámenes en el país. Entonces todo con el fin de crear una normalidad ficticia que se agrupa en estos medios, que se agrupa en estas encuestadoras también, en algunos otros que se prestan para lamentablemente falsear la realidad, que es parte de lo que te nombraba, que es un éxito es una victoria para Maduro, contar con ese aparataje, ese andamiaje. Entonces, en detrimento de la mayoría, en detrimento de los venezolanos, el contar con esa herramienta. Yo creo que los dirigentes políticos, aunque no estén de acuerdo con el gobierno interino o con Guaidó o con quien sea, ¿no? Pero eso es lo que hay. Y si hay algo mejor, que lo demuestre y que convenza a la gente para que sea el líder, porque es mucho, qué fácil es criticar y qué difícil es liderar, y sobre todo en un país como lo que pasa en Venezuela, que no hay unidad. Porque para tumbar al régimen primero se necesita unidad. No se trata de alcahuetear que si los bolichicos, que si los no sé qué. Los bolichicos espero que vayan a la cárcel una vez que seamos libres, que haya justicia, ¿no? Que vayan a la cárcel. Que desaparezca si quieren ADE y COPEI. ADE y COPEI van a desaparecer si la gente no los apoya y desaparecen. Pero que en este momento haya unidad, porque el enemigo, no puede ser que un bolichico, por muy ladrón, vagabundo que sea, ¿no?, sea mejor que Maduro y su banda de delincuentes. No puede ser, por muy ladrón que sea. Ese tipo tiene que pagarlo, pero primero tiene que pagarlo Maduro y su gente. Entonces yo no me voy a unir con ellos y no les voy a apoyar y no voy a salir a responder nuevamente la encuesta, ¿no?, para demostrar que sigo arrecho, ¿no?, que es la forma que tiene la gente que no está armada para demostrar a salir a la calle. Una de las cosas, Napoleón, eso que tú mencionas sobre el castigo y la impunidad, nosotros hicimos esa pregunta en la encuesta ahorita del mes de noviembre, y cerca del 90% en Venezuela, entre las dos expresiones, perdón, amnistía, o justicia y castigo para los políticos o los que hayan violado la ley, el 90% aspira justicia, castigo, que haya detención. Entonces, en buena medida, parte de esta situación, creo que es así, en base a otros números que hemos tenido sobre la opinión de que los venezolanos piensan de que la oposición trabaja en conjunto con el gobierno, son a veces la falta de claridad en cuanto a vocerías, en cuanto a personajes, en cuanto a gente que se presenta de un lado y luego aparece del otro y termina por confundiendo aún más al ciudadano, porque el ciudadano lo ubica de un sector y luego lo ve en el otro y lo ve dando un mensaje, y los venezolanos dicen, bueno, ¿y cómo es esto? Entonces parte de la
pérdida de credibilidad y la pérdida de confianza también viene dada en el manejo de los actores. En ese aspecto, creo, y yo creo que en eso podemos coincidir mucho sobre la base de todos los que hemos estudiado, se ha sido muy, muy ligero con el manejo de la popularidad de alguien cuando se deja rodear o se deja cercar por personas o políticos que son mal vistos y son de poca popularidad o son rechazados. Entonces, para mantener la esperanza hay que también cuidar con quién está alrededor, quién habla en nombre del grupo, y ese tipo de detalles se han descuidado mucho y lamentablemente generan todo este ambiente de confusión y todo este ambiente de molestia entre los venezolanos. Si tú me dices a mí cuál es uno de los grandes fracasos, si me preguntas eso, del gobierno interino, es su pésima información. Ellos no le responden cuando les acusan de X cosa, donde buena parte de esas acusaciones, ¿no?, son preparadas y falsas, como siempre sucede en la política en el mundo entero. Solamente que yo no estoy peleando no estamos peleando para que cambie un partido, no estamos peleando para que salgamos de Copey para poner a D, ¿no? O que salgamos de AD para poner a Copey. Estamos peleando con una narcodictadura que hundió y acabó con el país. Entonces yo creo que ellos fallaron en empezar y además fallaron en las redes. Yo creo que en eso ellos están atrasadísimos. Ellos fallaron en las redes porque las redes están en manos, ¿no?, de los enemigos de Venezuela. Se llamen no digo que todos sean ni mucho menos, pero los que se multiplican y los que trabajan y los que tienen oficinas que se encargan de eso en todas partes del mundo, porque los hay y trabajan, como tú sabes mejor que yo, en todas partes del mundo, hay hasta películas, ya hay documentales sobre eso, ¿no? Son los que se manejan mucho mejor que la gente del gobierno interino. Entonces se empieza a regar. Es que es que Napoleón Bravo declaró en el Nacional que qué maravilla Chávez Frías. Y ponen un panfletico de un periódico humorístico que hay en Venezuela que se llama, no sé, ese ahora se me va el nombre, que como ellos mismos dicen, un rato con el gobierno y un rato con la oposición. Entonces hacen un montaje de un periódico supuestamente del 4, debería ser del 5, del día siguiente al golpe de Chávez. Y lo empiezan a regar. Y la gente se lo cree. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Entonces, lo que pasa también, Napoleón, comunicación muy grande. Comunicacionalmente no se le ha sabido llegar a los ciudadanos y se dejan muchos baches y muchos vacíos y se deja colar mucha información y entonces media verdad, y en eso tiene una gran habilidad este aparataje comunicacional que menciono. En esos baches se dejan colar cosas y se dejan colar situaciones. Pero ¿qué sucede? Que los venezolanos que siguen siendo, hay que entender que el venezolano, y esto lo digo en términos como tal, lo hemos medido, lo conocemos, creemos que tenemos un perfil bastante claro. No estamos hablando de una sociedad, el venezolano es de análisis rápidos, es un ciudadano de análisis rápido y usualmente muy superficial. Estamos hablando de la mayoría. Estamos hablando Perdona, Rubén, el ciudadano en el mundo actual es así. Porque acuérdate que la lectura se acabó, los libros, sí, los tratados se acabaron, ahora todos son titulares de internet y chismes. Ajá. Pero en Venezuela eso se ha agravado aún más, Napoleón. Eso se ha agravado aún más. Entonces, la inmediatez, el simplismo hace que lo que primero llega sea lo primero que se consuma y el aspecto comunicacional se ha fallado mucho en eso y el venezolano está ávido de tener información y también por el otro lado se le cerca. Pero a ti no te ha pasado, y estoy haciendo una conversación contigo junto con lo que piensa la mayoría según las encuestas, porque nosotros somos parte de esos ciudadanos, ¿ok? ¿Cómo se llama? A mí lo que me parece es que la gente es muy buena, es muy crédula, ¿no? Que está frustrada, que está, la palabra exacta en castellano sería jodida, ¿no? Porque es inaudito lo que está viviendo el venezolano, cómo han hundido a un país, ¿no?
cómo hasta pueden hacer desaparecer el país para entregarle pedazos de territorios, ¿no?, a las diferentes bandas con las cuales ellos trabajan. Y entonces, pero tienen que unirse. Si la gente no se une, yo sé que es muy difícil si uno quiere que los otros me salven, porque ya yo salía a caminar a marchar cada vez que me llamaban. No, eso no es así. Lamentablemente es que no es la culpa no es mía, la culpa no es de Guaidó, la culpa no es de Maduro, la culpa no es de Trump ni de Biden. Es el ser humano que es así. Ninguna dictadura normal, y menos esto que es una narcotiranía, caen si la gente no está en la calle. Pero ¿qué sucede? Tú hablas de la ingenuidad del venezolano. El venezolano, en términos generales, es buena gente, es bonachón, confía en primera instancia. Y quizás, y en buena parte, el hecho de haber confiado de manera rápida, confía rápido, y tan rápido confía como tan rápido desconfía luego y se desanime y se desencanta. Sí, entonces, esos son rasgos. Yo te preguntar una cosa. Esta amargura que uno siente en mucha gente, eso es el pueblo normal y corriente, la clase baja, pobre y la más pobre de todas. ¿Es la clase media, es la clase alta o es cierta clase media que vino de la pobreza, subió de la pobreza justamente gracias a los gobiernos democráticos, especialmente desde el primer gobierno de Carlos Andrés, ¿no?, que con su trabajo, y algunos con sus maniobras, y con su trabajo, la mayoría, logró subir su estatus, como la mayoría del pueblo venezolano en los años 50, 60 y hasta 70, y yo diría que hasta los 80, y que con razón se siente amargada y todo lo ve negro y todo lo desprecia. No quiere ningún dirigente a menos que dé su vida y entonces con su vida caiga el narcorrégimen. ¿Qué tipo de gente es la que es la que más rechaza a la dirigencia de oposición? La gente, Napoleón, que tiene más participación en vida política, en actividades, el venezolano llamémoslo, el trabajador más humilde, el trabajador más de a pie, el trabajador del campo, el trabajador con sus manos, el que sabe que si no se mueve hoy no come más tarde, él no tiene tiempo para estar perdiéndolo en estar amargado. Él tiene que trabajar para vivir, él tiene que para comer, él tiene que moverse para comer, él disfruta de las pequeñas cosas. Ahora, el venezolano, ese venezolano que te menciono tiene esperanza, porque lo tenemos en una pregunta del mes pasado también, hay esperanza, hay un país que tiene esperanza, que no sabe cómo, ese es el problema, que no entiende cómo, pero tiene esperanza, porque el venezolano en términos generales lo es. Ahora, ese que está amargado recalcitrantemente en cuanto a que, porque hay un porcentaje, creo que alrededor del 9%, si mal no me equivoco, que dice que no hay salida alguna para el país, que esto se quedó como está y esto va a terminar haciendo así para siempre. Entonces, ese 9 es poquito en cuanto a la proporción de la mayoría, pero hace más ruido, ¿ok? Capaz de hacer más ruido en cuanto al hecho de que no hay posibilidad de salida, todo se perdió, no hay nada que hacer, porque es estridente. Porque una cosa es cómo hace para hacerse visible y otra cosa cuánto en realidad pesa. En realidad es un 9% ese que está amargado. Probablemente, muy seguramente pertenece a grupos de clase media que vieron perdido terreno, que se vieron en otro estadio y hoy no es así. En cuanto a la amargura, ¿okay? En cuanto a la molestia con el gobierno, con el socialismo, con Maduro, eso es un 80% que es de todos los colores y todos los estratos sociales. Pero estos sentimientos de amargura están concentrados allá. Hay fracaso. Qué bueno que no estaba equivocado, porque tú tienes la base de las entrevistas. Yo era, por lo que huelo, de los diferentes entrevistados que he tenido. Ahora mira. Los fracasos del gobierno de Maduro, importante, ¿no? No vamos a dejar de mencionarlo. La situación del país económica es un tremendo fracaso. Aunque hay quien no se sabe para quién está trabajando, ¿no?
que dicen que eso es totalmente preparado, que eso es lo que ellos querían y demás. Es que es un fracaso general en todo, el fracaso de PDVSA, el fracaso en todo, es un fracaso del régimen, del narcorrégimen. Ahora, desde el punto de vista de números, Napoleón, hay un fracaso que te voy a mencionar aquí que puede que le haga ruido a muchos y puede que a muchos le cause algo de estupor por todo de lo icónico. Uno de los fracasos más dramáticos que tiene el gobierno de Maduro es haber acabado con la capacidad icónica de arrastre de la imagen de Hugo Chávez. A nivel de números, si hoy Chávez estuviese vivo y hubiesen elecciones, el 81.9% no votaría por Chávez, solamente 13.2%. Para aquel hombre que movía masas, esto, que 81.9 tajantemente diga que si estuviera vivo no votaría por él, hay un raciocinio, hay un razonamiento y hay un despilfarro de la imagen, que eso dentro del mundo chavista y dentro del chavismo, como elemento electoral, como elemento de manejo de masa, es una gran derrota. O sea, ya al apelar a Chávez como imagen para cautivar y captar es inocuo, no genera, es un mensaje dirigido solamente al grupo duro de ellos, ya no es ese elemento. Entonces, le perdió Chávez. Y otra pregunta, hicimos una pregunta ahorita relativa a esa. Presidente, decía así la pregunta, pero bueno, en cuanto a aquella frase de Chávez de ser rico es malo, preguntamos, ¿usted cree que ser rico es malo? Ahorita en noviembre, 95.7% dice que no cree que ser rico sea malo. Solamente 1.1% piensa como piensa Chávez. O sea, el hecho de que Chávez no sea un elemento al cual apelar para cautivar y para volver a llamar y atraer a los venezolanos es una derrota importante para el gobierno de Maduro. Más del 80% rechaza el socialismo, no quiere el socialismo, pero más que el 22.3% apoya el capitalismo. Entonces, son derrotas importantes dentro de lo que son los venezolanos, que un 72.3% de los venezolanos apoyase al capitalismo. Habrá quien diga, el capitalismo no es una ideología y el socialismo sí, no, pero estamos hablando de que cada vez que el gobierno y Chávez y Maduro y toda esta estructura presentó al socialismo como la solución, presentaba como el santo de la película, presentaba al lado malo, era el capitalismo. Entonces el venezolano hizo puso en dos lados capitalismo y socialismo, indistintamente si son ideologías o modelos económicos, no, lo puso contraparte. Y hoy en día 80% rechaza el socialismo y 72.3% apoya el capitalismo. Entonces eso es una derrota también grandísima para el gobierno como tal. Evidentemente la situación del país y la incapacidad de convocatoria que tiene también, porque el gobierno de Maduro tampoco tiene capacidad de convocatoria. 74.5% no espera nada de las elecciones del domingo, el 6 de diciembre. No espera que suceda nada a partir de esa Asamblea Nacional. Entonces, hay jingles, hay cuñas, hay spots publicitarios, hay toda una parafernalia para hacer ver que hay un ambiente electoral que no es tal, que se circunscribe solamente a los grupos que van a participar de él, que son apenas alrededor del 15%, 14 y algo. Entonces, pero todo ese spot, todo eso es con el objeto de maquillar, que casi un 80%, 74.5%, no espera absolutamente nada. Hay otro porcentaje, habrá quien diga, no, el 25% sí, no, porque hay otro que dice que no sabe. Entonces solamente 14% espera algo de eso, de la elección del 6 de diciembre. Entonces es otro gran fracaso, a pesar de todo lo que se muestra a nivel de medios. Entonces, a nivel de números, son fracasos también importantes que tiene el gobierno de Maduro. Con respecto a Donald Trump, claro, son pocas las preguntas que se hacen o que hicimos en donde fuese directamente Trump evaluado en Venezuela. ¿Ok? Aquí las tengo. Una derrota, evidentemente, desde el punto de vista de la imagen de Trump, aunque no lo medimos, pero es un razonamiento lógico obvio, es que Trump, la gran victoria de Trump en Venezuela era la salida de Maduro, y en este momento Trump está en una situación controvertida, complicada, y Maduro sigue estando ahí. Entonces, es una derrota que tiene Trump en Venezuela. Para los venezolanos, Trump se dejó engañar por sectores de la oposición. 82.4% piensa que Trump se ha dejado engañar. Eso fue en agosto. Sí, porque o sea la CIA, la DEA, la gente de la embajada se chupa el dedo, son ignorantes, el único inteligente es Trump, ¿no?
como si los Estados Unidos no supieran exactamente todo lo que sucede en Venezuela. Que lo sepan interpretar o no históricamente es otra cosa. Es otra cosa, pero te estoy diciendo lo que opinan los venezolanos. Entonces, 82.4% tiene esa apreciación en agosto, que se había dejado engañar. Y el hecho de que muchos venezolanos en el mes de julio, que fue un otro mes en donde hicimos preguntas relacionadas, el 78% esperaba que Trump apoyara a otro político de oposición diferente a Guaidó. Claro, tú hablaste de eso, no apareció ese otro político, pero entonces esa es otra medición que tenemos en cuanto a Trump. Ciertamente, la tajante es esta del 82.4 y el hecho de que no logró, pudiéramos hablarlo así, el efecto de salida de Maduro durante sus 4 años estando en el poder. Eso entonces, es son situaciones los fracasos, pero ¿y los éxitos de Trump? Si te digo que midimos en alguna pregunta, porque estamos hablando sobre las cifras que tenemos. Pero, por ejemplo, entonces, sería irrespetuoso. Pero la gente está, según las encuestas, tú sentiste que la gente está de acuerdo con toda esa presión que se hizo contra la narcodictadura, que está de acuerdo con que todo lo que se habló, no solamente la oposición, sino también los encargados de la política exterior norteamericana, para convencer al mundo entero y a los países y a los gobernantes del mundo entero que apoyaran a los demócratas. Todo eso no son triunfos de Trump. Los venezolanos apoyaron acciones directas que yo recuerdo ahorita que salió como comentario en una encuesta. Apoyaron cuando se hizo el anuncio de los precios, de los costos, perdón, por detención, cuando pusieron los Sebusca. Esa acción en ese momento. Sí, la justicia norteamericana. Nosotros no hicimos esa pregunta directamente en la encuesta, pero cuando se aplicó la encuesta, los comentarios espontáneos de los entrevistados, que al final de la encuesta lo toman las chicas, dejaban mucho, había una frecuencia de apoyo a esa medida en ese momento, porque cuando surgió la medida ya la encuesta estaba andando, no nos dio tiempo de colocar la pregunta dentro del cuestionario. Entonces, pero la gente lo expresó. En cuanto a la justicia y la capacidad de acción de la justicia, los venezolanos la apoyan, la justicia norteamericana en cuanto a los venezolanos que deban ser castigados. Por eso te comentaba lo que te dije en un principio, un 90% quiere justicia, quiere que haya cárcel para los corruptos. Entonces, y esto es importante mencionar, cuando de repente se menciona o se plantea la posibilidad de olvidar algunas cosas hechas por los corruptos, en ese momento se manda un mensaje que hace cortocircuito, ¿no? Se crea un cortocircuito con el ciudadano, porque el ciudadano no quiere nada con el que considera que debe ir preso, con el que considera que debe pagar con la justicia. Entonces, cuando se plantean estos escenarios, se generan cortos, desconexiones con el ciudadano y por ende empiezan a ver esta falta de empatía. Entonces hay que cuidar mucho a este venezolano cuando tampoco se tienen los instrumentos comunicacionales para llegarle con él. Entonces hay que cuidar mucho lo que siente y darle, abrazarlo y darle entusiasmo. El venezolano, hay una pregunta que hicimos que ahorita estoy recordando hace pocos meses sobre ley y orden. Los venezolanos quieren ley y orden en el país. El país es un gran relajo, es un relajo en todos los sentidos, desde los servicios públicos. El país es un desorden total, ojo, desorden que beneficia al estadio de cosas que hoy se viven en Venezuela, pero el país espera orden y justicia. Entonces, hablar de justicia, hablar de orden, hablar de cárcel para los corruptos, son pequeños mensajes, Napoleón, que conectan, que se creen conexiones con ese país que se siente secuestrado, se siente solo, se siente cansado. Entonces hay que darle también. ¿Y tienes una idea, según estas encuestas a lo largo de todo este tiempo, qué realmente quiere el venezolano para su país, o una gran mayoría, aparte de que esta gente no solamente salga del poder, sino que sean enjuiciados, ¿no? Y la paguen? ¿Qué tipo de gobierno quiere el venezolano? ¿Ya se sabe qué tipo de gobierno quiere? ¿Que vuelva ADE? ¿Quiere que vuelva Copey? ¿Quiere una dictadura de derecha? ¿Qué quiere? Mira,
en términos de conceptos, digámoslo así, porque es como el chiste aquel, ¿no? Tiene nariz de cochino, rabo de cochino, oreja de cochino, tiene que ser un cochino. Entonces nosotros nos preguntamos cuál es el animal, pero sí tenemos muchas preguntas que si las sumamos nos pueden decir cómo es ese especial venezolano. Esperan ley y orden, ¿ok? Ley y orden por un lado. Esperan justicia y castigo para corruptos. Capitalismo. Esperan recobrar propiedad. O sea, estamos hablando de rasgos que, si bien no tienen un espécimen directo, pero son rasgos que esperan los venezolanos de un gobierno al salir de esta situación actual. Espera que sea un país en donde haya orden y justicia, esperan un país en donde se castigue a la corrupción y no haya impunidad, espera que sea un país en donde prevalezca el capitalismo como modo de vida, en donde la propiedad se respete. Recuerda y la familia primordialmente se reconecte a todos estos valores. Entonces hablamos de un país con familia unida, con propiedad, un país capitalista, un país donde haya orden, donde haya justicia, donde se aplique la ley. Esos son los rasgos que esperan los venezolanos. Estamos hablando el lado completamente opuesto a lo que hoy se vive en Venezuela. En Venezuela hay impunidad, hay corrupción, hay socialismo, la familia está fracturada, en fin. Pero estos son los rasgos que deberían caracterizar a un gobierno o a un tipo de gobierno que esperanza a los venezolanos. Y ahora, por último, aunque no te lo pedí, pero en base a que tú has estado todos estos años al frente de todas estas encuestas, ¿cuáles serían los tres aspectos positivos y los tres aspectos negativos de nosotros los venezolanos como pueblo en este último año? Mira, no me lo pediste, pero es apasionante la respuesta. En los aspectos positivos, voy a primero lo negativo mejor, porque para cerrar con lo positivo, lo negativo, el venezolano, como te lo dije en un principio, se ha hecho, se ha radicalizado. Sabemos, como bien lo menciona, eso a nivel mundial, pero en Venezuela el simplismo, el análisis rápido y superficial de la situación se ha hecho muy itinerante, muy común. Entonces se deja de lado detalles, situaciones que pueden de repente y permitir armar mejor un rompecabezas de la situación que vive el país. Entonces el venezolano se ha convertido un poco simplista en cuanto al razonamiento de la situación. Esto es así. De hecho, a veces dicen, dímelo en dos platos, ¿no? Pero ¿cómo te digo en dos platos algo que lleva más platos? Entonces, esto habrá que estudiarlos, psicólogos, habrá que hacer una investigación, no sé hasta dónde el hecho de tener que escribir todo. Leía en estos libros, en estos días leía un escritor español que decía que el hecho de que la sociedad se acostumbre a escribir en 140 caracteres, en buena medida le quita capacidad de argumentar, capacidad de pensar y razonar más profundamente las cosas, porque todo tiene que ser resumido y sucinto. Entonces, resulta que hay cosas Wikipedia, que cualquiera escribe en Wikipedia, o sea que Wikipedia no es exactamente el diccionario británico, pero bueno, entonces, simplismo es lo primero. ¿Qué otra cosa? El simplismo, tú mencionaste en uno, y que claro, que puede ser visto como negativo por la situación que tiene, pero el venezolano es un ciudadano ingenuo en buena medida. En la primera de cambio se deja cautivar, pero luego razona, simplista, pero es ingenuo, y a veces esta ingenuidad ha costado mucho, ha sido muy costosa la ingenuidad del venezolano, producto a veces también del mismo aspecto cultural. Entonces, ese sería el otro rasgo que puede ser positivo en otros países, bonachón, abierto, que abre las puertas, porque ese es el rasgo. Pero en este momento, ese abrir la puerta a cualquiera, desde el punto de vista político, ha permitido que cualquiera ejerza la política en Venezuela y que cualquiera sea gobierno en Venezuela y que cualquiera tenga al país hecho cualquier cosa. Y el tercer error o equivocación del ciudadano venezolano en estos últimos meses.
No, en estos últimos meses el tercer error ha sido, yo no diría, bueno, lo voy a meter entre el grupo de errores, pero ha sido el hecho de que el pesimismo en cuanto a no existir una salida ha subido esos 9 puntos porcentuales, porque es muy difícil, por lo menos yo, indistintamente de los números que hemos investigado personalmente, esto es una opinión personal, es muy difícil decir que algo no tiene solución. O sea, todo debe tener solución. Entonces, cuando consigues que hay grupos de ciudadanos que opinan de que no hay una solución, de que el país va a quedar así y su destino es esto, y destruirse y consumirse en esto, ese grado de pesimismo, que no es realismo, una cosa es la realidad, hay que entender qué situaciones son, pero ese grado de derrotarse, de dejarse derrotar, en ese 9% es un lado negativo que tiene los venezolanos. Claro, dentro del positivo, que iba a mencionar, está la esperanza. Hay un venezolano, cerca del 60%, que sí tiene esperanza, que sí cree que algo va a pasar. Ese venezolano que se parece a nuestras abuelitas, a nuestros seres más queridos, que en la noche pide y espera y tiene fe de que algo va a pasar y que esto se va a resolver. Esa esperanza ingenua también pudiera en mucha medida ser ingenua, pero esa esperanza no le hace daño al venezolano, por el contrario, una esperanza que al final dice tarde o temprano este país está destinado a algo mejor y no va a consumirse en esto. Esa esperanza espera que la alimente. Otro rasgo positivo es que es resiliente. El venezolano sobrevive, se repone, tiene una capacidad de sobrevivir que solamente estando aquí, y yo sé que tú tienes la información con familiares y amigos y todo lo que te llega, pero la situación que se vive en Venezuela hace que el venezolano tenga este espíritu resiliente, en ese 60% de esperanza hay una capacidad de resiliencia grande, y un tercero, y creo que quizás el que caracteriza al venezolano mundialmente, porque por eso es que son tan buenos los profesionales venezolanos, son tan solicitados y tan pedidos. El venezolano es capaz de adaptarse y de inventar y reinventarse, aunque sea en la situación más extrema. Yo creo que el país, hoy Venezuela, si le pudiéramos dar un nombre, algo humorístico, llamémoslo así, es un país lleno de MacGyver. Es un país que de la nada hacen cualquier cosa que le permita sobrevivir y llevar esta tragedia. Entonces, esa capacidad de con las uñas construir es esperanzadora, porque te dice que luego este país tiene todas las potencialidades, necesita solamente de un apoyo y de salir del... Es como ese carro cargado de voluntad que está atollado en el lodo, necesita solo salir del lodo. Luego que salga, los caballos de fuerza anímicos, la esperanza y las capacidades de resiliencia y de reinventarse del ciudadano venezolano son muy grandes. Entonces, esas son, en mi opinión, las potencialidades y los rasgos positivos que esta crisis ha traído. Ha salido cosas buenas. El venezolano, como decía Einstein, las crisis generan oportunidades. Y los venezolanos, no como dicen algunos, ¿ok? Que algunos lo llaman, por ejemplo, en el caso de los emprendimientos, entre comillas, no es emprendimiento que un abogado esté haciendo pequeño, y ni tampoco es desmeritarlo, es sobrevivencia. Entonces, en este país, esa capacidad de seguir peleando es muy importante. Lo malo es ese 9% que cree que ya todo se acabó. Pero ese sería mi balance en cuanto a lo positivo y lo negativo. Bueno, de verdad, Rubén Antonio Chirino, muchísimas gracias, bien interesante. No solamente los resultados de tus encuestas a lo largo de todos estos meses, para conocer qué piensa una buena mayoría del venezolano en líneas generales, lo bueno, lo malo que ve en nuestro gobierno interino, lo bueno y lo malo que ve en el gobierno cubano de Nicolás Maduro y su banda, y lo bueno y lo malo en la política exterior norteamericana de todo lo que estamos haciendo. De verdad que, y también muy sabrosa la conversación y la discusión en base a todos esos resultados. De verdad que muchísimas gracias, Rubén. ¿Ok? Gracias a ti, Napoleón, siempre a la orden, siempre a la orden.